Saludamos al ingeniero Byron Pacheco, prefecto provincial del Cañar. Ingeniero Pacheco, muy buenos días. Hemos hablado en nuestra primera sección del noticiario de esta mañana sobre este tema que es un problema permanente en el austroecuatoriano. Las obras públicas que no se cumplen, que están relegadas, y esa gigantesca deuda que el gobierno nacional mantiene con los GATS en todo el país. ¿Cómo se encuentra la situación en la prefectura del Cañar? Muy buenos días, muchísimas gracias por la gentileza de la invitación a esta entrevista. La situación del GAD provincial del Cañar es sumamente crítica, como lo es la de la mayoría de GATS del Ecuador. Y cuando me refiero a GATS, me refiero a gobiernos autónomos descentralizados provinciales, como las prefecturas, ya sean estas grandes, que también se ven afectadas, ya sean estas medianas o pequeñas, como la de la provincia del Cañar. Y me refiero también a gobiernos autónomos descentralizados, como las alcaldías y las juntas parroquiales, amén de que las alcaldías tienen fuentes de ingresos propios, que también por la crisis económica se ven disminuidos en el tema de contribución de mejoras. Este es un tema que prácticamente tiende a frenar el trabajo que cada una de nuestras instituciones tiene por competencias, por mandato constitucional y por mandato de la ley, realizar. En nuestro caso, la prefectura en las zonas rurales de la provincia del Cañar. Señor prefecto, ¿mantiene todavía el gobierno nacional una deuda con la prefectura de El Cañar? ¿Y a cuándo ascendería esta? Rosana, buenos días. Buenos días. La deuda del gobierno nacional con la prefectura del Cañar es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años atrás. Se venían firmando compromisos a los que se les dio un nombre, FINGAT. FINGAT 1, FINGAT 2, que se dieron en la administración anterior a la mía por varios millones de dólares, y el FINGAT 3, al que asistimos de buena voluntad, pero creo que hasta ingenuamente a firmarlos. Tenemos que aceptar esta situación. Creíamos en la buena fe del gobierno y lo único que se hizo es engañar, sorprender y dilatar en los tiempos, porque como es un gobierno de salida, lo que no querían eran problemas con los GATS provinciales, problemas con los municipios y problemas con las juntas parroquiales. Así es que no nos han pagado. Bueno, nosotros vayamos separando por rubros. La ley del sistema eléctrico que rige en el país manda para que solamente las empresas eléctricas tengan acciones en las mismas, o sea, el Estado central sea accionista en las empresas eléctricas. A la fecha, las prefecturas seguimos siendo accionistas en las empresas eléctricas. Nosotros, como prefectura del Cañar, acciones en la empresa eléctrica regional Centro-Sur, acciones en la empresa eléctrica Sogues y acciones en el Austro, un monto de 10 millones. Por ley se nos debía haber entregado esos recursos por las acciones a las que hago referencia. Allí están 10 millones de dólares. Y por el tema de devolución de IVA, por el tema de competencia de riego, algo cercano a los 6 millones. Hasta allí nos quedamos con 16 millones de dólares, ¿no? Pero ahora tenemos deudas por el tema de equidad territorial. Equidad territorial que significa mantenerle a flote a la prefectura, equidad territorial que significa un rubro para inversión, un rubro para gasto corriente, que venía siendo desde el año pasado 1.300.000 dólares, nos han bajado a 1.100.000 dólares y nos están adeudando junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 6 meses. Entiendo que cerca de 7 millones de dólares. Vamos ya a diciembre y no hay la mínima esperanza de que se nos acrediten esos recursos, que no es una dádiva, que no es una generosidad, que no es un compromiso, que es un deber y una obligación constitucional alimentar con recursos para competencias que no las realiza el Estado central y que las realizamos nosotros, lleguen a la caja fiscal de los gobiernos provinciales. Ejemplo, el gobierno nacional no se dedica a riego, pues en la provincia. ¿Quiénes hacen riego? Nosotros como prefectura. ¿Llegan los recursos? No llegan. Desarrollo productivo, ¿quién lo hace? ¿Lo hace el gobierno nacional, el Estado central? No, le corresponde a las prefecturas. ¿Llegan los recursos? No llegan. Se frena el desarrollo productivo. Tema de la competencia de ambiente, de cuidar la casa grande, las fuentes hídricas, las fuentes de recarga hídrica, sistemas de riego, vías, el mantenimiento vial está a nuestro cargo.
se va deteniendo, se va frenando. ¿Lo va a hacer el gobierno nacional? No lo va a hacer. Así es que estas deudas pendientes que violan la ley, que violan la Constitución, afectan a las prefecturas directamente, pero es obvio que afectan directamente y sobremanera a la ruralidad, que se ve perjudicada por la falta de asistencia de quienes tenemos la obligación de hacerlo, que por la inoperancia, por la ineficiencia, por la mediocridad de un gobierno de salida, no honra lo que firmó y no honra su palabra. Señor prefecto, esta situación se ve además agravada con los decretos 042 y 072, si no equivoco, en los números que para el próximo año tendría un impacto importante en los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto fue lo que motivó, además, la presencia de varios alcaldes. 4 de ellos iniciaron una huelga de hambre allá en la ciudad de Quito y se anunció para el levantamiento de esta medida. De hecho, el sentarse a dialogar mesas de trabajo para impedir que estos decretos se sostengan para el próximo año, que perjudicaría, como decimos, aún más los presupuestos de los gobiernos descentralizados. ¿Cómo quedó esta situación? Pero no sé si usted está tanto de toda la historia en esto de los acuerdos. El 040, al que usted hace referencia, lo firmó el exministro Richard Martínez, discípulo del Fondo Monetario Internacional, y que ha seguido la línea y los patrones de conducta de varios exministros en los gobiernos de turno. ¿Cuál es? La de quedar bien con los multilaterales o con el Fondo Monetario Internacional. Terminan su gestión y van a ocupar importantes cargos con sueldos de 10, 20, 30 mil dólares, qué sé yo. Y eso es lo que pasó con Richard Martínez. Este rato él está en el extranjero ocupando un cargo en un organismo financiero internacional. Firmó un acuerdo ministerial, el que usted hace referencia, el 40. Y estuvo escondido y guardado bajo 7 llaves durante algunos meses. De ese acuerdo apenas lo sabemos ahora, Rosana. Apenas lo sabemos ahora. Y el último acuerdo, que obviamente va de la mano con el 040, lo que mandan es a reducir en un 20% el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso nuestro, un 19, un 20%, y la ley no tiene efecto retroactivo. Se puede mover el presupuesto que aprueba la Asamblea Nacional, que de hecho ya así está, en un máximo de un 5% y no en un 20%. Así es que nosotros como Congope, que nos hemos reunido en días pasados, hemos tomado la resolución de exigir al gobierno la derogatoria de estos acuerdos. Nos han venido ofreciendo hacerlo compañeros de los GATS municipales, se declararon en huelga de hambre, les han dicho que se va a derogar esos acuerdos, pero yo personalmente no le creo al gobierno, pues, porque queremos armar nuestros presupuestos. El mío ya se aprobó, el de la prefectura del Cañar, y nos siguen insistiendo que ese 20% va porque va. Hemos puesto de plazo 8 días para que el Ministerio de Finanzas reaccione. Caso contrario, ha sido el prefecto de la provincia del Cañar quien ha propuesto una mesa de que armemos una mesa de trabajo, pero ya en otro sentido, con Agopare, que aglutina a las juntas parroquiales, AME, que aglutina a los municipios del país, y Congope, que está conformado por las prefecturas, para tomar otro tipo de decisiones frente a gobiernos que no escuchan. Ingeniero Pacheco, ¿cuánto es ese 20%? ¿Cuánto equivale en el presupuesto del gobierno provincial del Cañar o de la prefectura del Cañar? Gustavo, no te escuché bien. Un 20%, ¿cuánto es en dinero? ¿Qué significa en la prefectura del Cañar? Significa suprimir proyectos de riego tan importantes en una provincia en donde el 55% de la población se dedican a la agricultura y particularmente a la ganadería, en una provincia eminentemente ganadera. Significa que si en el campo es tan mal la economía del campo, no permite que se dinamice la economía de la ciudad. Significa que nosotros no podamos seguirle dando mantenimiento con lastre en la provincia del Cañar, cuando ya empezamos a cambiar la matriz vial en la provincia del Cañar, poniéndole asfalto. Yo voy a por los 50 kilómetros en asfalto. Pacheco, 3 millones y medio. Hablar justamente sobre estos temas de la vialidad en el Austro. Dejemos por un momento estos retrasos del gobierno, pero sí hablemos sobre otras deudas históricas que se mantienen. Sabemos que en el gobierno de Rafael Correa
se invirtieron aproximadamente 12.000 millones de dólares en carreteras y ha seguido invirtiéndose mucho en el país, en el gobierno de Lenín Moreno, pero poquísimo de esto en el austroecuatoriano. No fuimos objeto de grandes obras prácticamente en el sur. Ahora se planifica y está publicándose ya en el portal web del Ministerio de Transportes y Obras Públicas obras que se harán ya no con dinero del Estado, sino con estos proyectos público-privados con financiamiento parcial del Estado. Me refiero al diseño, financiamiento, construcción y operación del corredor vial Cumbe-Cuenca, acceso sur de Cuenca y Azogues-Biblián, que implica también la provincia del Cañar. Su provincia se aspira a que se interesen aquí actores externos al gobierno para sumar un monto que se lo fije en el orden de unos 500 millones de dólares para esta obra. El aporte oficial sería de aproximadamente un 40%. En todo caso, lo que queremos es saber en qué medida se ha socializado con las autoridades del Cañar este proyecto, que implica pues el financiamiento, si bien lo pondrán estas empresas privadas, lo pagaremos los cuencanos, los azuayos, los habitantes de la provincia del Cañar. Pues se prevé allí el cobro en Tarqui y en Huangarcucho de $1.25 en el primer caso y de $1 en Huangarcucho. No se prevé, de lo que podemos leer por lo menos en este anuncio, el cobro en el tramo El Descanso Biblián, pero sí, 2 cobros en la provincia de la Azuay, que de hecho va a afectar también, a pesar de que el punto geográfico no esté en Cañar, pero los usuarios de esta vía van a ser habitantes de Cañar, que vamos a estar sujetos también a estos pagos. La cuestión es en qué medida se ha socializado este proyecto con las autoridades del Cañar. Hay autoridades de este gobierno con las que hemos podido tener un buen canal de comunicación, entre ellas con el ministro Gabriel Martínez y en su momento con el actual gobernador y ex subsecretario de Obras Públicas, el ingeniero José Jaramillo. Hemos podido conversar, hemos podido dialogar. Obviamente que las buenas intenciones de los funcionarios han tenido un techo, y ese techo ha sido la falta de concreción bajo el argumento de que no existen recursos para solucionar problemas de importantes vías en la provincia del Cañar. Nos estamos refiriendo al anillo vial sur, al que usted ha hecho referencia, que fue socializado con nosotros, que hemos conversado, que hemos visto el proyecto. Mire, desde el descanso acá lo que tenemos es la ampliación de un carril cerca de llegar a los redondeles. Existen 3 redondeles y un distribuidor de tráfico, si no me equivoco, en la zona de San Pedro, si no estoy mal. Así es que acá no hay ninguna inversión millonaria, ni hay la ampliación de 2 o 3 carriles más, no. Hay los retornos que se llaman, ¿no? Lo que se van a hacer son tipo islas para los retornos, me explico. Se dice que, y fue mi planteamiento, que obviamente no íbamos a permitir con una inversión de esa naturaleza, de que se cobre un peaje, amén de que la vía rápida Azogues, El Descanso, es una vía que todavía tiene garantías para su mantenimiento, pues, si es una vía nueva. Así es que si usted tiene un peaje es para darle mantenimiento. ¿De qué mantenimiento podemos hablar si es una vía que por el momento está en buenas condiciones? Hay algunos tramos que están mal, pero que los contratistas tienen que arreglarlo. Así es que no podemos pagar 2 veces. Bien. Uno, el Estado, que es plata Pacheco, nuestra del pueblo, y otra, un peaje. En este punto cerramos nuestro enlace con Academia TV, pero continuamos en la plataforma y plataformas de Antena 1 con este diálogo. Es decir, queda claro que esta socialización, esta gestión suya y de autoridades del Cañar evitaron por lo menos que se cobre un peaje allá en la provincia del Cañar por obras que usted las califica como de poca magnitud en cuanto a lo económico, pero que son parte de este proyecto más grande que se inicia en la zona de Cumbe. Ahora, vemos también que posiblemente por gestiones de autoridades de la provincia del Cañar, y esto lo señalamos con sana envidia, en el tema que hablábamos anteriormente sobre los programas de mantenimiento por resultados, programas con una importante inversión del gobierno nacional, sí se ha incluido a la provincia del Cañar, no así a las otras provincias un poco más al sur. ¿Cómo hicieron ustedes para lograr esto? Pues aquí en Cuenca, más de esa
actitud sumamente centralista que exhiben los gobiernos, evidentemente está faltando gestión por parte de nuestras autoridades y una planificación adecuada. Por lo menos en estos programas de mantenimiento vemos que sí está incluido Cañar con el mantenimiento de 192 kilómetros. Quisiera concluir la primera pregunta que usted me hizo, Gustavo, respecto del peaje. Obviamente que mi posición como prefecto, que fue cuando socializaron conmigo, porque nosotros nos habíamos comprometido inclusive que cuando vayan a hacer esos tramos, estos retornos, para explicarme mejor, nosotros ayudaríamos en la apertura de vías secundarias para que puedan fluir por la antigua Panamericana, ¿ya? No peaje y punto, pero para que no nos cobren dos veces, pues, Gustavo, porque si no hubiésemos tenido que pagar primero una en Cañar y luego en Huangarcucho a menos de 3 minutos, porque si nosotros vamos, como de hecho lo hacemos, cerca de 20.000 vehículos diarios a la ciudad de Cuenca o al austro del país, nos hubiese tocado pagar doble peaje, lo cual no lo permitimos. Claro, algo muy parecido a lo que sucede en la cuenca Molleturo-Naranjal. Los cuencanos, para salir de las carreteras entre Guayas y El Oro, tenemos que pagar un peaje y dirigirnos enseguida por esta carretera Cuenca Molleturo-Naranjal hacia Cuenca. Igual sucede a los habitantes del Cañar que usen esta vía. Se paga el peaje y se deja las buenas vías de la costa para ingresar en la penuria de las vías de la sierra, pero pagando previamente el peaje. En el tema de el mejoramiento de algunas vías, yo le escuché con atención a su primer invitado, Enrique Serrano, al alcalde de Gualaceo, y decía que él viene insistiendo durante este periodo para que se construyan o se amplíen las vías o se mejoren las vías, etcétera, etcétera. La historia mía es mucho más larga, pues. Yo fui legislador, fui diputado y luego fui asambleísta. Y desde el año 2007 que estuve en el Congreso, vine reclamando, y como usted hemos conversado en varias ocasiones, y los medios de comunicación de la provincia y del país saben perfectamente, yo pedí la comparecencia de 4 ministros en su momento de obras públicas para que me digan cómo una obra como la Jud Biblián, antes de ser inaugurada, ya no servía. Y en eso nos pasamos en materia de fiscalización. Y lo que es más, no me quedé en el sillón de la curul, sino fui a la Contraloría, presenté una denuncia y la Contraloría nos entregó resultados al estilo Carlos Polit, que no pasaba absolutamente nada. No nos hemos rendido. Llegué a la prefectura porque la vida me puso en este camino y gracias a la voluntad de mi pueblo soy prefecto, e insistí con el tema de la Jud Biblián y firmamos el 26 de noviembre del año pasado un acuerdo en la prefectura del Cañar, en donde estuvo el ministro de Obras Públicas, estuvo el gerente del BED, estuvo el ministro del MIES, Iván Granda, estuvieron 4 ministros, el gerente de Petroecuador, porque los invitamos y comprometimos para firmar acuerdos y compromisos. Yo no saco nada que vengan a una sesión solemne y se sienten para tomarme unas fotos. O vienen con recursos, o no vengan, o no los invito. Previamente se tiene que hablar en ese sentido. Ese es mi estilo, esa es mi forma de ser, que agradará a muchos, y estoy seguro que desagradará a muchos burócratas, ¿no? En esa sesión solemne del año pasado, por los 90 años de vida institucional de la prefectura, entre otros acuerdos, se firmó, ministro de Obras Públicas, el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnescholzen, un compromiso con la prefectura del Cañar para reconstruir, bajo el término que usted utilizó de mantenimiento rutinario, como se quiera llamar, es alguna figura legal que le están dando, y se va a invertir $35 millones para el mejoramiento de la Jud Biblián, Cochancay y el Triunfo. Eso está ya financiado por un préstamo de la CAF, está en el portal de compras públicas, es una licitación internacional. En las conversaciones que hemos mantenido, esto pues estaría saliendo, adjudicándose a finales de diciembre. Así es que, bueno, bien, créame, hemos hecho realidad una lucha de muchos. Ustedes, prefecto Pacheco, y esto nos da también cuenta de que hay matices diferentes en la gestión de la obra pública entre las autoridades de Cañar y Azuay. Parece que aquí en Azuay estamos soportando la inequidad con la complacencia de nuestras autoridades. Bien por esa gestión o esas gestiones realizadas por usted, le dejamos en sus palabras finales en las que quisiéramos que se refiera nuevamente a los recortes presupuestarios y a las deudas
deudas que el gobierno central mantiene con la prefectura. Bueno, con el tema de la SUAY, yo pienso que se ha tenido varios ministros que, siendo de la SUAY, también los hemos sentido propios, pero poco o nada han hecho en Mejor favor no de la nos región. recuerde a la mayoría de Azuay y ellos. Cañar deberían estar transformados, porque en los últimos 15 años, por decirlo menos, han existido varios ministros de obras públicas y varios ministros que han ocupado carteras de Estado importantes, pero no nos ha servido a nosotros, posiblemente les sirvió a ellos. Con el alcalde de Cuenca hemos hecho varias gestiones con las que hemos estado y hemos trabajado conjuntamente en algunos temas, pero obviamente la falta de voluntad política ha estado ausente en la región. Pero si vamos a provincias grandes, en donde le dicen, bueno, aquí se hace porque se hace, o paramos Guayaquil, o paramos Quito, paramos Manabí, es otra cosa. Yo quiero agradecerle a usted por la gentileza de la invitación. Esta prefectura ha trabajado y seguirá trabajando en medio de la pandemia. Gustavo, hemos hecho temas que no me corresponden como prefectura, pero que me corresponden como ciudadano, como ser humano, como autoridad, y me he ido más allá de las competencias de la ley. En medio de la pandemia, el hospital de la Troncal no tenía una ambulancia, imagínese usted. Le dio la prefectura una ambulancia al hospital de la Troncal. Y el hospital de Cañar, el Luis Fernando Martínez, tenía una sala de emergencia completamente estrecha, apretada, máximo entraba una camilla y 2 personas. Ampliamos la sala de emergencia como prefectura y no me correspondía, pero lo hice. No tenía una sala de espera. Los familiares de los pacientes y pacientes esperaban en la calle, en medio del frío de mi tierra, de Cañar. Construimos una sala de espera. Hemos obtenido, y esto en buena hora, porque también hay que reconocer las cosas positivas, temas pequeños pero importantes, un préstamo no reembolsable de $250,000, con el cual vamos a dotar $100,000 en equipos médicos al Hospital Homero Castañer, a la sala de COVID-19, de la sala de cuidados intensivos, donde están pacientes COVID-19, y voy a ampliar con $100,000 el centro de salud de Biblián, y con $50,000 voy a repotenciar el centro de salud del Tambo, que se cae a pedazos. Paralelamente estamos trabajando en la reactivación productiva, pero si es que el gobierno nacional no nos da lo que nos corresponde, se frenaría todo lo que implica obra pública, bienestar y mejorar la calidad de vida de la ruralidad de la provincia. Frente a lo cual, este prefecto, más allá de lo que resuelva el CONGOPE, no va a quedarse en la firma de acuerdos. Yo no voy a firmar ningún documento más. A mí, en medio de pandemia y todo, me van a tener en la calle. En medio de pandemia y todo. Más allá de lo que pueda decir quien quiere. Pero o me muero con coronavirus, o permitimos que la ruralidad se muera porque no va a haber agua para los campos, para los pastos, para que los ganaderos puedan alimentar a su hato ganadero y producir leche, que se mueran de hambre ellos. No, pues prefiero jugarme yo como me he jugado toda esta pandemia reclamando. Yo estoy decidido a botarme a las calles, completamente decidido. Gracias al ingeniero Byron Pacheco, prefecto provincial del Cañar. Felicitaciones por esa actitud que debería ser emulada por otras autoridades en el Austro ecuatoriano, también aquí en la ciudad de Cuenca y la provincia de la SUAY. Hace falta una inyección de mayor decisión y coraje para las autoridades para enfrentar esta compleja situación por la que pasan las provincias australes del país. Byron Pacheco es el prefecto del Cañar. Las 8:10 p.m.